Hola, soy Flor. Te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esta es la nueva temporada de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas de regreso. Pamela Cerdeira representa una de las voces más críticas en el periodismo mexicano. Y en este episodio nos comparte cómo es que las mujeres hemos luchado para ganar espacios en los medios de comunicación. Opinión 51 nace con el objetivo de apoyar a que la voz de las mujeres esté representada en su justa dimensión. En este episodio nos agarró el temblor. Tuvimos que hacer unos ajustes técnicos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Pues bueno, el día de hoy seguimos con estos temas revolucionarios entre mujeres y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, líder de opinión y que además también ha abierto estos espacios para las mujeres. Entonces, el día de hoy le damos la bienvenida a Pamela Cerdeira. Por fin, muchas gracias. Ay, ya ni me digas por fin, que estoy muy apenada. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de finalmente haberlo logrado. Muchas gracias. No, gracias a ti y pues bienvenida a este espacio, donde como dije es un espacio disruptivo, sin etiquetas, sin otra cosa más que cuestionarnos y expresar pues nuestra voz fuerte. Me encanta. Y pues cuéntanos quién es Pamela Cerdeira. Ya sé que muchas y muchos de los que nos están viendo saben quién eres, te han visto, te han leído, pero tú, ¿cómo te defines? Uy, esa es siempre una gran pregunta. Siempre dicen, te preguntan quién eres y empiezas contestando a qué te dedicas, ¿no? Y también me parece muy interesante porque contestamos generalmente las mujeres. Sí. Soy mujer y luego me pregunto, ¿cuántos hombres comienzan su descripción? Dicen, soy un hombre, Ajá, sí. pero tenemos que decir que somos lo otro siempre, por definición. Soy una mujer de 43 años, mamá de, hombre, gracias, de 2 hijas y un hijo, una adulta, un adolescente y una niña. Diferentes etapas. Estoy en todas las etapas todo el tiempo. Es como tener 3 hijos únicos. Sí. Porque, pues sí, ya las 3 veces, bueno, ya había yo tirado todo, así, carreola, bañera, todo, y otra vez. Sí. Y espero ya que ya sea la última. Me dedico, soy periodista, soy cofundadora de Opinión 51. Tengo la cabeza llena de preguntas y me gusta tratar de entender el mundo. Oye, qué padre que digas, tengo la cabeza llena de preguntas. Creo que eso es lo que hoy, y creo que es un parteaguas el 2020 para las mujeres, y creo que en México más, ¿no? Pero para las mujeres creo que el 2020 fue disruptivo, fue revolucionario y nos movió todo a las mujeres. Y creo que muchas de las mujeres nos empezamos a llenar la cabeza de cuestionamientos, ¿no? Que para mí creo que eso es muy bueno. Me encanta que lo plantees así. Yo también creo que el 2020 fue para muchas de nosotras un antes y un después. Que quienes no habían ido nunca a una marcha, el 2020 fue su primera vez. Pero creo que no solo fue el 2020, sino creo que esto fue fuertemente impulsado por lo que provocó la convocatoria de las Brujas del Mar para el paro. Sí. Porque el paro del 9 hizo que encontráramos todas un espacio en común. A muchas mujeres la palabra feminismo les asusta, porque no entienden de qué va, ¿no? Y entonces, pero cuando hablamos de violencia, todas teníamos una historia en común. Sí. Todas. Eso es increíble. Y entonces la conversación partió de un mismo lugar para todas. Y ahí era, oye, pero debemos de ir a trabajar o debemos de no ir. Pero nos costó mucho trabajo ganar esos espacios, porque hoy lo vamos a soltar. Es que si nos quedamos en casa es un retroceso o no, es que es una protesta. ¿Por qué estamos pidiendo permiso para protestar? Vaya, todas estas preguntas que se convirtieron en parte de una discusión y que a mí lo que me pareció
también muy interesante fue que se llevó a las mesas. Yo recuerdo en el marco de esa fecha de que iba a cenar con amigos de mi esposo o así, y la conversación era esa, era el paro, era la violencia, era lo que estábamos viviendo, y no, eso simplemente no era nunca tema, ¿no? Entonces, eso fue súper interesante y sí hubo un antes y un después. Y creo que incluso hasta para quienes eran patrones, era decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo correcto que hagan en el tema del paro, no? Yo me acuerdo mucho que platicaba en ese entonces con uno de mis jefes y le decía, es que se está armando esto y yo creo que va a jalar, o sea, está empezando a pegar en redes y tal. Y yo creo que había una pregunta que nos hacíamos muchas que estábamos en los medios, que era, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a faltar? ¿O vamos a estar ahí para tomar los micrófonos y contar lo que está pasando el día en el que no haya mujeres? Porque finalmente nuestro papel podía influir de cierta forma, ¿no? Y la conclusión a la que se llegó era que lo mejor era faltar. Y entonces, o sea, unirnos al paro. Y entonces le digo esto a mi jefe y me dice, no, pero ¿cómo vas a faltar? No sé qué, no, porque mire, mejor que, igual, ¿no? Que lo cuentes y tal. Y le digo, es que no voy a faltar yo, voy a faltar yo y va a faltar fulanita que está en tal lado y sutanita que está en tal lado y fulanita que está en tal lado. Y entonces a mí, ¿cómo se le transformó la cara cuando me dijo, ¿todas? Sí, somos todas. Ese poder de decir, somos todas, que aquí, por aquí tiene que ser, juntas es mejor, fue como, si somos todas, tenemos una fuerza imparable. Y así fue, y casi todas faltamos. Pero pasaba un fenómeno súper interesante que tú dices, el de la reacción de los patrones, y en masculino sí, porque además generalmente lo eran así. Claro. Sí está bien, les damos permiso. Y entonces decíamos, claro, o sea, tan no estamos acostumbradas a protestar, que estamos pidiendo permiso para protestar. Es hasta ridículo. Así es. Pero además creo que del 2020 nace también este movimiento feminista que es muy joven. O sea, que hoy y a lo largo de estos otros años que ya han transcurrido, vemos que como tú decías, esas mujeres que nunca habían ido a la marcha y fueron por primera vez, a la siguiente, bueno, después nos vino la pandemia y no pudimos salir. O sea, fue como salir y luego volvernos a contener y después volver a salir. Pero creo que este movimiento o este parteaguas del 2020 es el que ha ido construyendo este movimiento joven. O sea, yo lo miro y es que lo veo muy joven. ¿Cuántos años tienes? Yo 34. Tú eres muy joven. No, pero más joven. Pero sí, hoy más joven. A ver, yo lo veo en la generación de mi hija mayor y me parece súper emocionante. En la última marcha me detuve a entrevistar a una chava que, bueno, era la mamá de la chava, había sido la hija víctima, creo que de abuso sexual, y entonces empezó a contar su historia, la mamá y luego la chava, y de repente empiezan a gritar, no estás sola, pero le empiezan a gritar quienes estaban escuchando la entrevista. Y entonces se arma un momento de esos que te enchina la piel, además de recordar. Cuando vi el video, había sido mi hija entre quienes habían estado empezando a gritar. O sea, era esa generación. Y no sé si a ti te pasó, muchas entendimos y conocimos del feminismo después de los 30. Y antes sabíamos que algo no estaba bien. Intuíamos que algo no estaba bien, pero no sabíamos que existía un nombre. No sabíamos que había muchas mujeres que antes habían escrito sobre esto, que habían pensado sobre esto y que pisábamos también sobre el camino que ellas habían construido, pero que todo eso que intuíamos que no estaba bien, o sea, había toda una teoría alrededor y al respecto. Claro. Y estas chavas mucho más jóvenes a quienes mencionas lo tienen clarísimo. Sí. Clarísimo. Y eso me parece súper interesante porque imagino que cuando ellas tengan 30, 40 años, o 50 o 60, el avance que van a impulsar va a ser mucho mayor. Así es. Y creo que es que lo estamos viendo desde ahora. O sea,
no hace mucho empezamos a ver en las universidades, en los planteles educativos, los tendederos. Entonces, yo... Qué emocionante es, sí, ¿no? yo, por ejemplo... Para nosotras, para los profesores, no lo sé. Claro. Debe ser emocionante. Salí, no salí. Sí. Qué nervios. Y es que tú decías, intuíamos que algo no estaba bien. O sea, yo empecé en este tema porque yo estudié Derecho y en mi salón éramos 2 niñas, ¿no? Entonces dices tú, no hace mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era esa realidad que los profesores llegaban y nos decían? Es que en esta carrera es para hombres y entonces tienes que pensar como hombre. Y desde ahí tú dices, algo no está bien, ¿no? Entonces, ahora ver que ellas hacen estos tendederos, como tú dices, es emocionante. Oye, yo me acuerdo de el profesor de, pues yo creo que era contabilidad en la carrera. Lo primero que nos dijo el primer día de clases es, les advierto que a las mujeres en esta materia no les va bien, porque son un desastre con los números. Sí, claro. Y esas cosas, bueno, yo, y lo cuento mucho, mi primer trabajo formal en radio, la persona que me contrató, lo primero que me dijo fue, bueno, tienes el trabajo, pero debo decirte que las locutoras mujeres ya no están de moda. Y yo me reía así como te reíste tú, tenía 19 años y pensé, qué viejillo tan chistoso. Hoy sé que ni era tan viejillo, ni era tan chistoso. Y que lo que me estaba diciendo tenía un trasfondo brutal. Sí. Que yo pensé, me está dando el trabajo, me vale, o sea, no es importante. Sí. Pero como escribe Marcela Lagarde, nos pasan cosas y tardamos 20 años en darnos cuenta. Fue 20 años después que dije, no, espérate. Sí. Eso tiene todo un trasfondo súper poderoso detrás. Sí, claro, y de un sistema también. Exacto. ¿no? Entonces, creo que ya lo estamos viendo, ya están haciendo ese cambio. Siempre lo digo yo, y como tú también lo decías, es que no nacimos nosotras en el ADN con estas ideas, ¿no? Creo que lo hemos ido descubriendo conforme ha pasado el tiempo y también, como bien dicen, uno no se vuelve feminista más que con sus propias historias. Entonces, creo que también a base de estas experiencias, nos hemos llenado la cabeza de cuestionamientos, ¿no? O sea, no es de gratis que hemos llegado a cuestionarnos, a gritar o a exigir. Creo que es también muchas veces las experiencias de lo que hemos vivido. Porque lo cierto es que la estadística dice que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Y yo siempre digo, las otras 3 de las 10 estadísticas es porque no lo saben identificar todavía. Y muchas mujeres hoy en nuestro país, no, a pesar de que hablamos y dicen que se cansan de escuchar estos temas, no logran identificar cuando están en situaciones de violencias. Fíjate que platicando de esto con una amiga, y me decía, no, sí, está cañón, a mí nunca me pasó nada. Y yo, no, nunca me pasó nada. Y me seguía platicando, de repente me decía, sí. Y yo me subí entonces al metro con un seguro de bebé atrás, abierto, porque así si alguien se me arrimaba, pues se picaba. Y entonces yo la escuchaba y decía, lo bueno es que nunca has vivido violencia. Claro. O sea, nada más entrabas al transporte público todos los días armada para picar a quien te la fuera a arrimar, porque dabas por hecho que eso te iba a suceder, porque seguramente ya te había sucedido. Pero lo normalizamos. Y creo que lo normalizamos también porque no puedes ni sería sano vivir eternamente en el discurso de la víctima, ¿no? Y como un ejercicio de supervivencia. Pero también reconocerlo es importante porque si no lo reconoces, pues no puedes no lo puedes cambiar. No puedes voltear a ver lo que está mal. Claro. ¿Y qué pasa contigo cuando, digamos, llega esta conciencia, ¿no? Porque ya decíamos, no la adquirimos desde que nacimos, llega esta conciencia y tienes que desempeñar una profesión. ¿Cómo la llevas, pues? Pues te vuelves obviamente mucho más crítica. Te vuelves más consciente, valga la redundancia sobre tu misma pregunta, de tus propios sesgos. Porque creo que lo principal es entender que siendo un sistema, nosotras también somos parte de él y también reproducimos sus defectos.
porque así crecimos Sí. y no los vemos. Entonces eres mucho más consciente de qué puedes hacer para transformarlo. Desde el lenguaje que utilizas, la selección de notas que tienes, los invitados que seleccionas. O sea, son esfuerzos que ahora son conscientes. Por ejemplo, tenemos la Mesa Ciudadana en radio. Entonces, oigan, tenemos un pool de invitados o invitadas y quien puede viene. Crezcamos que nuestra posibilidad de invitados sean mujeres para que siempre haya por lo menos la mitad de mujeres sentadas en la mesa. Pero lo haces de forma consciente, porque sabes que hay de saque razones por las que aunque tú invites igual número de hombres y mujeres, siempre va a haber más hombres sentados en la mesa, porque tienen más disponibilidad de horario, porque no tienen que regresar a revisar tareas de los niños, porque tienen menos carga de cuidados, tal, y entonces siempre terminan habiendo más hombres. Entonces, bueno, ¿qué esfuerzos tenemos que hacer para que eso no suceda y el resultado sea que las voces estén equilibradas? Y decisiones como esas son decisiones que vas tomando todos los días. Y cuando vas a hacer un comentario sobre algo, piensas dos veces si tu comentario trae o no un sesgo. Leía a un compañero hace un par de semanas que publicó sobre un secuestro y decía algo que yo pensé que ya no veríamos en los medios, porque se criticó mucho en su momento cuando sucedió en Argentina y él lo hizo igualito. Decía, 3 mujeres solas fueron a no sé dónde, ¿no? Y yo lo leía y decía, ¿cómo son 3 mujeres? Solas. No iban solas, claro. Eran 3 mujeres. Sí. Una mujer va sola. 3 mujeres son 3 mujeres. 3 mujeres salieron y esos son los... Sí, estas ideas. Ese es el lente que ya traes puesto para decir, híjole, compadre, no. Sí, estas ideas de roles, estereotipos arraigados, Claro. El machismo, ¿no? Con el que hemos, como tú decías, con el que hemos crecido y que muchas veces hemos normalizado y es parte latente de nuestra sociedad. Claro. O sea, lo vemos en todos lados. Pero la responsabilidad muchas veces que recae sobre los medios de comunicación o que debería de recaer sobre los medios de comunicación, porque son quienes difunden de cierta manera estos mensajes, no siempre está latente en quienes tienen un micrófono o una pluma. Porque el liderazgo creo que tiene que venir desde arriba. Pero como pasa no solo en los medios, sino en todas las organizaciones, si tú tienes un liderazgo consciente, es probable que todo eso termine influyendo en toda la organización. Y no hay un liderazgo desde las cabezas de los medios de comunicación por varias razones. Pero si así lo existiera, se invertiría mucho en capacitación en términos de género. Y me parece además que hoy, más que nunca, eso es súper pertinente, porque nos enfrentamos a una campaña presidencial inédita, donde sí o sí es altamente probable que tengamos una mujer presidenta para el 2024. Y que muchas más mujeres van a participar. Exacto. Van a participar de todas las maneras posibles, ¿no? O sea, uno en las candidaturas para ocupar esos puestos, pero la otra también es como ciudadanas. O sea, las mujeres seguramente y esto es estadísticamente comprobable, votamos más que los hombres. Somos más y votamos más. Entonces, o sea, a mí sí me parece que pensar en cubrir con perspectiva de género es como una mínima de capacitación básica. Y ni siquiera es algo que digas, híjole, hay que invertirle un dineral. O sea, hay manuales de acceso gratuito que pueden ayudarnos, que no te van a quitar más de 1 hora de sentarte a leerlo y entenderlo. Pero es algo que creo que tiene que venir desde la responsabilidad de quienes estamos detrás del micrófono. Y también creo que hoy suma un poco que si la riegas te funan en 10 segundos y entonces pues quizá hay un poco más de interés espero un poco más de interés por capacitarse. Sí, ahora creo que también, digamos, estamos en un momento en que los medios o las plataformas digitales, ¿no? Pues tienen un alcance mucho más rápido que incluso la televisión o el radio, ¿no? O sea, las plataformas digitales, las redes sociales, tienen un alcance mucho mayor y en menor tiempo que estos otros. Sí, no sé. Yo pondría en duda eso. Para funar, yo creo para sí. funar sí, pero mira, pero así, no sé.
cuando yo empecé a hacer radio, lo primero que aprendí, y a ver, no había Facebook, ni Instagram, ni nada de eso, ni WhatsApp. Lo más que había era un chat. Entonces sí había un chat donde podías chatear con la gente que entrara al chat, que ya no se usan así, o si eso existe. Ay, sería súper interesante retomarlo. Sí, no. Ya no. No. O sea, bueno, a ver, más jóvenes que nos ven, un URL a donde te metes y todo el mundo está escribiendo en vivo y el timeline se va. Y además el refresh había que darle refresh a la página, no era como inmediato. Pero si tú decías una idiotez, a los 2 segundos alguien del público te estaba llamando por teléfono para decirte, eso que dijiste está mal. No es una pública de hoy en día, pero a mí la lección me quedó clara desde el principio. Del otro lado del micrófono, bueno, o sea, del otro lado del radio, había alguien más inteligente, más preparado que yo, y a esa persona es para quien yo tenía que pensar todo el tiempo que le estaba hablando, con ese respeto y esa preparación necesitaba. Entonces, sí, o sea, siempre había quien te dice, ¿no? Los medios siguen teniendo un alcance muy importante, la televisión abierta y la radio, y no es que yo quiera defender a la prehistoria por encima de las nuevas tecnologías, al contrario, y lo vemos todavía hoy, por ejemplo, en medio de una emergencia. Sí. El valor y la certeza que tienen los medios a la hora de la información que te dan es súper importante, porque hay detrás una curaduría y gente profesional, ¿no? Viendo qué hace. La credibilidad todavía hoy de los medios de comunicación sigue siendo mucho más que la de las redes sociales, definitivamente. Y a veces eso que sucede en las redes sociales tiene todavía mayor impacto si lo retoman los medios. Sí. O sea, ahí es cuando puedes medir qué tan fuerte fue lo que sucedió en las redes sociales. Y a ver, creo que esto también debería darnos un poco de paz mental, porque todos hemos sido fonados alguna vez, por lo que sea. El circo, por ejemplo, en X, antes Twitter, en realidad el número de personas que están en medio de una discusión sigue siendo relativamente pequeño. Sí, claro. Pero la sensación de temor que te da, de ataque, de sentir mi vida está en peligro porque me están agarrando a tuitazos, es muy grande. Y creo que es importante sí poner eso en cierta perspectiva y con su justa dimensión, porque pues la vida no se acaba después de eso, ¿no? No, pero creo que hablando específicamente de Twitter, yo todavía le llamo Twitter, creo que sí es una de las plataformas que es más complicada en cuanto a la opinión de las personas, ¿no? O sea, yo siento que sí es muy violento. Es toxiquísimo. Es toxiquísimo. Yo ya le acabo de poner tiempo límite en pantalla. Ahora dedico más a ver Pinterest o Reels, porque me salen unas cosas padrísimas de cosas que me interesan, como impresión en 3D o estas chavas que hacen cosas como de arreglo de casa, pero que saben de carpintería. Y entonces me fascina, es así como ahí sí el algoritmo ya te redirige. Ya me pescó con cosas que me llenan la cabeza de ideas, y eso me gusta muchísimo. Y en Twitter no. Me he dado cuenta que pierdo mucho el tiempo viendo los comentarios de las personas a las publicaciones de lo que era la nota. Entonces digo, ¿por qué me estoy llenando la cabeza y el corazón y el alma de eso? Si no me aporta. Exacto. Pero creo que también, tú decías, actualmente no hay una cabeza, un líder que le dé el trato a los medios de comunicación con esta perspectiva de género, o quiera cubrirlo con una perspectiva de género. Pero sí hay esfuerzos, ¿no? Y en esos esfuerzos también existe crear condiciones para que las mujeres tengamos acceso a opinar de manera libre, ¿no? Porque también estar dentro de ciertos medios de comunicación muchas veces nos limitan,
¿no? A seguir ciertas reglas, a no hablar de ciertos temas. Entonces, hacer el esfuerzo para crear estas condiciones, y lo digo en el caso de Opinión 51, es darnos también esta libertad para opinar y hablar de lo que queramos. De lo que queremos. Mira, estás tú aquí en este momento, es un espacio, está Violeta Radio, está Opinión 51. Sí es muy importante porque así como este escritor que ponía, no se cansan de escucharse, de pronto sí nuestros temas, que en realidad son temas de todos. Sí. Así y lo digo especialmente en masculino porque también son temas de ellos. Sí. Entre que no les entienden y entre que les generan miedo, de pronto ya no quieren escuchar hablar de ello y creen que el 51% de la población, o ya hoy 52%, tiene que interesarse solo en lo mismo que ellos se interesan. Entonces sí, es muy importante que estos espacios existan, y no solo que existan como es un ejercicio de supervivencia, no. El que existan y subsistan es una muestra de que hay un mercado interesado en esos contenidos, y que esto de se cansan de o solo quieren hablar de o los contenidos para mujeres tienen que ser de la celulitis, el novio y la astrología, no es cierto. No, o incluso las mujeres que podemos acceder a algún medio, es como agradecer, ¿no? Que nos den este espacio todo el tiempo. Ya sé. Y siempre te dicen, bueno, sí hay chance de que estés, pero pues no hay cómo remunerarte, ¿no? O sea, sí. Mira, ese es un vicio general de los medios. O sea, generalmente en los medios de comunicación está esta idea, y ella ha estado siempre, desde que me acuerdo, como de te estoy dando la oportunidad. Y como te estoy dando la oportunidad porque todo el mundo te va a voltear a ver, pues no te voy a pagar. Y es una práctica que sigue sucediendo. Y los sueldos en general en los medios de comunicación, yo creo que están congelados desde hace 20 años. Eso es terrible. Ahora, también atraviesan sus respectivas crisis que no han encontrado forma de cómo resolver, que es un tema aparte que también es importante. Ahora, sí hay, dentro de esto pasa y pasa, siempre les pasa a todas las personas, nos pasa más a las mujeres. Opinión 51 nace de que Ibabel Arroyo, una gran periodista, se pregunta, ¿cómo están las mujeres que están escribiendo columnas de opinión? Y entonces hace una encuesta en la que participamos varias y publica los resultados y te vas de cabeza. Sí, claro. Ella encuentra que en los principales diarios del país hay 500 hombres escribiendo columnas de opinión y 50 mujeres. 10% de representación. Es como, yo digo, a ver, imagínate que esto es México, ¿no? Sí. Y entonces ponemos puntitos y son los hombres y las mujeres. Y dices, oye, México, ¿qué opinas de tu país? Y de pronto, ¡pum!, apagas al 90% de las mujeres. Así, ¡pum!, ya. Porque pues nada más vamos a escuchar lo que opinan ellos y un porcentaje chiquito de aquí. Es como y además de esas 2/3 partes no cobran por escribir, pero se sienten sumamente agradecidas, que es lo que tú decías, porque les permiten escribir en libertad. A mí ese dato me volaba la cabeza, porque a ver, es que son varios factores. Uno, hemos construido audiencias suficientemente fuertes para que nos sigan y lean lo que estamos produciendo. Y además de esto, el que yo publico una columna en mi Twitter y tú le das clic y la lees en donde sea que esté publicada. Y si tiene un Google Ads, alguien está obteniendo, aunque sea un centavo, de esa lectura. Pero yo no. Y además tendemos a creer que el trabajo hecho por mujeres, en general tendemos a creer que las noticias no tienes que pagar por ellas, están gratis en todos lados, ¿no? Es una idea equivocada. Y la segunda es, si lo escribió una mujer, pues te estoy haciendo el favor de leerte, ¿por qué tendría que pagarte?
Pero lo que yo siempre digo, detrás de una columna no es la hora o 2 horas o 3 horas que tardaste en escribirla. O 3 días. Sí. Son tus 40 años de experiencia en un tema que te lleva a escribir sobre esto, ¿no? Entonces son un montón de es como statements, de afirmaciones importantes, que es nuestro trabajo tiene un valor, debe ser remunerado y a la hora de que... Y reconocido. Y reconocido, y a la hora de que escribimos todas en un mismo espacio en el que no estamos compitiendo contra la voz masculina, entre el que nadie te va a decir, esos temas ya me cansaron, ya no escribas de esto, ya fuiste demasiado feminista, escribes demasiado sobre violencia, nadie te va a decir eso, escribimos mejor. Sí. Porque nos sentimos a nuestras anchas. Y sí escribimos diferente que los hombres, y ese diferente está bien y es mejor. Porque creo, es un panorama generalizado. Yo sé que en la generalización siempre te puedes equivocar, pero creo que tiene que ver con que nos damos una licencia para ser vulnerables. Y esa vulnerabilidad conecta. Sí. Y algo que se repite, que ahora sí que no lo descubrí yo ni lo dije yo primero, pero que hemos visto que en opinión pasa también, es lo personal es político. Y cuando tú hablas acerca de lo personal, estás hablando de algo más grande, que afecta a muchas más personas, que llega a muchas más personas y que además tiene un potencial transformador. Sí. Y actualmente, ¿cuántas mujeres escriben en Opinión 51? Más de 100. Okay. Son 100 columnistas, más o menos 100 columnistas fijas y tenemos columnistas invitadas. Porque hay un modelo. La idea o el modelo ideal de opinión es que todas las columnistas que son fijas cobren por lo que escriben, que las menos sean las invitadas. No porque no queramos invitarlas, sino porque hay un modelo de retorno por lo que escribes. Es justo lo que necesitamos. Exacto. Entonces, si nos llenamos de columnistas invitadas, estamos haciendo lo mismo. Y no es lo que queremos. Y se divide este porcentaje o esta bolsa, que se divide, ahora lo hemos logrado que sea cierto, o sea, cada ciertos meses. Es un modelo en el que estamos todavía trabajando para perfeccionarlo. Depende del número de lecturas que hayas tenido. Entonces, haz de cuenta, si son 6 meses de lecturas, agarramos las lecturas de todas y dependiendo del porcentaje de lecturas que hayan tenido, es lo que les toca de la bolsa. Ahí vamos. Creo que siento que somos, o la forma de definirlo es como el YouTube de las columnas de opinión, con una super guardiana en la puerta, porque pues YouTube tú subes lo que quieras, ¿no? Sí. Aquí no. Porque hay una curaduría editorial que es muy importante y para quienes no saben qué es una curaduría, que alguien que es un poco lo que pasa en los medios, ¿no? Les decía, en un sismo, tú abres Twitter o Facebook o TikTok y distinguir qué de lo que estás leyendo es actual, real, ¿verdad? Es verídico. Difícil. Pero prendes el radio o prendes la televisión y hubo alguien que decidió qué información era importante, cuál era la más relevante, que verificó que fuera verdad, que curó ese contenido para que lo que tú recibas sea creíble, haya estado revisado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasa en la opinión. O sea, YouTube no tiene una curaduría, tiene un algoritmo que quiere dejarte ahí pegado, y en la opinión hay una dirección editorial que dice, bueno, a ver, quiénes son las plumas, cuáles son los temas, cuáles son las voces más relevantes, y entonces ofrecerte todos los días 4 o 5 contenidos que sean sumamente relevantes. Oye, pero y bien trabajados. Qué valioso y qué poderoso poder tener un espacio en donde, como tú decías, son más de 100 plumas, pero, o sea, sí son las plumas, pero son las mujeres las que están ahí, ¿no? Claro. Y líderes de opinión que están en los medios quizá más relevantes, pero que se les reconozca ese trabajo, esa labor que durante muchos años han hecho, es increíble, ¿no? Fíjate que cuando empezamos,
así el día que las sesiones de fotos, a mí me llamó muchísimo la atención porque no éramos amigas. Yo las conocía a la mayoría de ellas por su trabajo y porque estábamos en un chat del 2020 que se hizo para el 2020 para decidir qué íbamos a hacer. Y ver que todas estaban ahí, algunas me decían, es que yo nunca he escrito columna y no sé si esté lista. Y yo decía, no manches, llevas 20 años de carrera, 30 años de carrera en la televisión y tienes dudas sobre tu voz. Y yo no tengo ninguna duda sobre ti. Entonces, darnos cuenta cómo la seguridad de unas sumaba a otras, eso ha sido súper poderoso. Y a ver, hacia afuera somos un medio. No un medio más, eso sí, pero somos un medio, innovador en muchas cosas. Pero hacia adentro buscamos ser algo más fuerte. Somos la banda tu barrio que te respalda. Sí. Eso intentamos ser. No es fácil. No es fácil porque como todo lo humano, no es fácil, pero es sumamente enriquecedor. Y ya decías tú, es que muchas se conocían por su trabajo y al coincidir en un espacio, yo creo que se tejen ya otro tipo de relaciones, de redes incluso entre las mujeres. Yo estuve cuando tenía 23 años en un programa que se llamaba Concebe Mujer en televisión y éramos creo que 4 mujeres a 4. Es que variamos, ¿no? Pero ponle 4. Y yo entendía que las otras 3 eran mi competencia, con las que me tenía que agarrar de la greña. No me la greña, pero no me peleé, además a la fecha siguen siendo grandes amigas, pero era la de, si ella tuvo tal anunciante, me lo quitó. O sea, todo el tiempo la idea de la otra... tu espacio. Ajá, la idea de la otra era con quien tenías que pelear para tener lo que fuera. Sí. Y con el tiempo entendí, ya sin estar en ese espacio, que las oportunidades son mucho más grandes de lo que yo en ese momento la veía. O sea, para mí en ese momento las oportunidades eran un programa, 2 anunciantes, 3 anunciantes, 4 posibilidades. Cuando me di cuenta que las oportunidades pueden ser infinitas y que el crecimiento puede ser tan grande como tú lo sueñes y que el que alguien tenga algo no te lo está quitando a ti. Sí, claro. Lo tuyo puede estar en otro lado y que al que a ti te vaya bien puede incluso significar que a mí me vaya bien. O sea, a mí me conviene muchísimo que tú crezcas. Cuando entendí eso, cambió muchísimo todo. Todo. O sea, mi vida profesional, personal, demás. Yo iba al trabajo y decía, yo no necesito ser amigas. Yo vengo. Porque además, hijo de eso de la gente, los medios de comunicación se dicen unas cosas horribles que son drogados, que hacen unas fiestas no sé qué. Y entonces, nunca me han invitado a esas fiestas. Nunca me invitaron a esas fiestas. Entonces yo iba al trabajo así como caballito de carreras, así de voy, trabajo. La típica que dice, yo vengo a trabajar, no a ser amigos. No a ser amigos. ¡Qué idiota! ¿Cuánto tiempo perdí? Hoy, que puedo decir que tengo muchas amigas, pienso, ¿qué hubiera sido si esto que hoy lo sé lo hubiera sabido cuando tenía 23 años? Claro. Pero bueno, uno está donde tiene que estar en el momento que tiene que estar. Pero es una forma de entenderlo diferente. Sí. ¿Y por qué a ver, y también dices, ¿por qué creía todo eso? Pues porque es el sistema. Sí. El sistema te conviene decir que somos enemigas, competencia, que juntas ni difuntas, y cuando volteas a ver la historia dices, claro que no es cierto. A ver, cualquier a quienes le conviene es a ellos, para seguir teniendo esos espacios como exclusivos, ¿no? Sí, pero y también ellos son víctimas del sistema. Sí, claro. O sea, es un sistema que ya estás ahí y no lo ves. Cualquier godín, hay una embarazada en la oficina y hasta la que la odia va a ser partícipe del baby shower. Sí. Siempre hemos estado ahí para ayudarnos en lo que es verdaderamente importante. Entonces nada más es reconocerlo. Exacto. Es como ya decíamos, ¿no? Ir
concientizándonos todos los días de esas pequeñas cosas que lo hemos hecho siempre, pero que no le hemos puesto un nombre. Y muchas veces es así. Sí. Es que lo hemos hecho, lo hemos visto o hemos experimentado, pero no tenemos esas herramientas para darle un nombre. Sí. Entonces, yo creo que lo que hoy tenemos que hacer es dotar de herramientas, más que esta frase que decimos, ¿no?, de empoderar, dar estas herramientas que son necesarias para poder construir y para poder generar. En el episodio pasado decíamos, para poder construir sobre las coincidencias que tenemos. Claro. Que tenemos muchas diferencias, pero apostemos por las coincidencias. Eso que dices es importantísimo, porque también creo que no todas tenemos que ser amigas. No la todas sororidad, tenemos que ir de la mano y abrazarnos. La sororidad está como idealizada en este término sí, claro. de todas tenemos que ser amigas. Y creo que es esto más lo que tú dices, ¿no? De lo que pasa en la oficina, de que sabemos que vamos a estar ahí cuando te necesite. Exacto. Y lo que dijiste, las coincidencias, en qué sí estamos de acuerdo y que sí es para todas muy importante. Y eso perseguimos. Exactamente. Y para ti, en este momento, ya a tus 40 y tantos años, ¿cuál es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para ti? Así. ¿Qué sigue? Me interesa mucho, me interesa mucho poner mucha energía, en mi programa de radio, en mi canal de YouTube. Que ahora ya también estás en YouTube. Sí, fue un proceso súper interesante. Pero, por ejemplo, en cuanto a opinión, a corto plazo, regionalizarlo, o sea, volverlo más fuerte en distintos estados de la República donde no tenemos todavía ese arraigo, creo que es muy importante. Y a mediano plazo, crecerlo fuera del país. Así, chiquitos los metas. Porque imagínate, si estando todas juntas en la Ciudad de México, ¿qué sería que estemos todas juntas en el planeta? Sí, claro. Oye, pero qué poderoso es esta parte de la sororidad. Le platicaba el otro día a mi esposo y le decía, mira, yo sé que si mi hija se va de vacaciones a Cuernavaca y le sucediera algo, yo sé que me puedo tardar 20 minutos en encontrar algún grupo de mujeres que estén dispuestas, que no me conozcan, que no la conozcan a ella, que no hayan oído hablar de mí, ni de ella, ni de nadie en su vida, que estén dispuestas a acompañarla, a ir ahí y decirle que te ayudo. Eso, esa fuerza es brutal. No sé si se nos ha olvidado el 2020, pero quiero recordarles que con pandemia y después del 2020, durante el 2020, un grupo de mujeres tomó unas instalaciones del Estado y después de ellas, distintos grupos de mujeres empezaron a hacer lo mismo en el país. Yo las veía como si fueran pequeños incendios prendiéndose en distintos puntos, con una capacidad de organización brutal. Sí, y bien dicen, ¿no? Es que de ahí nace el que ahora cuando nos ven juntas nos tienen miedo. ¡Claro! Esa capacidad de encendernos, de organizarnos, de estar ahí para darnos la mano, aunque no nos conozcamos, porque no importa, es súper poderosa. Sí. Súper poderosa. Sí, y yo creo que también nos dimos cuenta que solo organizadas y sumando es como podemos avanzar, como podemos lograr cualquier cosa, desde tomar unas instalaciones, manifestarnos, exigir,
ir y tomar voces también en foros, en espacios. Creo que solamente organizadas Sí. es como llegamos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, solas llegamos a lo mejor más rápido, pero juntas llegamos más lejos. Qué bonito. Y yo creo que es así. Sí, sí, coincido. Y es súper importante que no se nos olvide de eso que somos capaces de hacer. Cuando creo que fue la segunda marcha, la del 2021, que se amuralló Palacio Nacional, Sí. y fue la primera vez que se amuralló Palacio Nacional. La velocidad con la que distintas mujeres transformaron Sí, el muro. el muro en un memorial. Ahí te conocí. ¡Ay! ¿Cómo fue? Sí, exactamente. Y lo transformaron para decir, no es un muro, es un puente, ¿no? Decíamos. Y ver incluso los nombres, ¿no? Ahí puestos, recordándole al Estado que por más muros que nos pongan, está presente la causa, están presentes sus nombres, aunque muchas veces sean invisibilizados con números de carpetas, ahí están. Los remaches transformados en cruces rosas, las flores, porque además eso habla de un poder que va más allá del tradicional, lo tradicional que entendemos por poder, que generalmente viene de la concepción masculina del poder. La fuerza, la violencia, la guerra, las armas. Sí. Esto fue le llamarían como una soft skill o un poder súper suave, ¿no? Sí. Pero es el más transformador. O sea, agarraste un muro y no tuviste que tirarlo, lo transformaste en otra cosa. Así es el poder transformador que tenemos las mujeres cuando nos unimos. Así es. Y ahora, ya casi para despedirnos, ¿cuál sería el reto que tienes personal tú al estar en medios de comunicación? O sea, ya sea escribiendo, ahora en tu canal de YouTube, ¿hacia dónde? Fíjate que es una pregunta muy importante y que me hago todos los días. Porque son muchos frentes. El primero, o el que persiguen todos los medios, o lo que subamos a redes, etcétera, que nos pasa a todas las personas que creamos contenido, es que tenga un mayor alcance. Y lo siguiente es qué es lo que tengo que hacer para que esto tenga un mayor alcance. Pero creo que eso a veces ya no es suficiente. A mí me gustaría, y no sé todavía cómo lo voy a perseguir, porque además también me parece una cosa ambiciosa, pero creo que el valor puede estar en conseguir acercar a las personas a través de lo que hacemos. Creo que este país hoy necesita mucho de eso. Yo creo que una clave para lograr esto que tú dices, creo que es generar muchas veces la empatía, ¿no? O sea, el acercar los temas es, creo que eso, generar empatía, que muchas veces con la vida tan agitada que llevamos y muchas veces también dentro de nuestra burbuja, no logramos ver que hay otras realidades. Entonces yo creo que si nos bajamos un poquito también muchas veces de todo esto, podemos seguir, como ya decía, construyendo en estas coincidencias. Que es, creo que es lo más importante, no solo, y también lo decíamos en el episodio anterior, no solo para crear un México más igualitario, más justo, sino un mundo mejor. En el que podamos estar más felices todas las personas, porque al final de eso se trata. Sí. Hablamos de construir y de hacer y cambiar. Nuestro paso por este espacio es tan corto. Sí. Y digo tan corto viéndolo, haciendo un gran zoom out a la historia de la humanidad, que también se trata de estar bien. Sí. Fíjate que el episodio anterior
mencionaba la invitada, la alegría también, ¿no? La felicidad y la alegría. Y yo creo que sí, es cierto. O sea, entre más felices seamos o sean las personas, es un reflejo de que todo está mejor, ¿no? Sí, coincido. Aunque también creo que la felicidad es un tema muy personal. O sea, sí, es responsabilidad de una misma. Pero esa misma responsabilidad es parte de. Sí. Entonces, yo también creo que ser felices, como tú dices, pasamos muy rápido por este mundo. Y también hay una frase que dice, ¿no? Pues dejemos huellas bonitas. Sí, yo creo que en el mundo o en el lugar en donde te sientes o por donde pases, tratarlo de dejar un poquito mejor de lo que lo encontraste. Exacto. No, hay una, no recuerdo quién, pero que dicen, no importa que no necesitas ser como el gran activista o transformador para poder hacer algo, ¿no? Y eso creo que también es un mensaje que tenemos que dar siempre. No necesitas ser un personaje, un gran científico, un gran político para generar un cambio. Las acciones transformadoras a veces son las que uno menos imaginaría. Tú voltea a ver historias de grandes científicos o tal, y generalmente todo partió de alguien, generalmente una maestra o un maestro, que les dijo, creo que tú eres bueno para esto. Eso, o sea, voltear a ver a la persona de al lado puede cambiar al mundo. Exacto. Entonces yo creo que no hay acción que no pueda generar un cambio, ¿no? Entonces háganlo siempre, no esperando que sea el hilo negro de la historia, pero sí siempre algo que tú haces llega a tocar a alguna persona que lo necesita en ese momento. Y ¿sabes qué? Yo también creo que siempre viene de regreso. Nunca, o sea, evidentemente nunca tendría que ser la intención porque terminarías decepcionado, sí, claro. pero lo que mandas vuelve. Y en serio, yo procuro incluso personas con las que no tengo una buena relación, digo, por karma, desearles que les vaya muy bien. A veces digo que les vaya muy bien en China para que estén lejos, pero que les vaya muy bien, que el universo les sonría. O muy bien donde puedan viajar y no volvernos, ¿no? Exacto. Pero pues ya vamos cerrando. La verdad es que a mí se me fue muy rápido. Espero que a mí también. A ti también. Sí. Muchas gracias por habernos compartido en este espacio. Gracias por invitarme. Y antes de que te vayas, quiero que nos compartas a quienes nos ven, nos escuchan, 5 cosas que nadie sabe de ti. Ok. Te diría que me gusta cantar, pero la verdad es que mucha gente sí sabe eso de mí y que lo hago muy mal. Sí, eso sigue dentro de una cosa, ¿no? Tomo clases de canto, se cumple como 2, porque eso sí casi nadie lo sabe. Ahora ya no. Me gusta tocar el ukulele y también lo hago muy mal. Una cosa es el gusto y otra cosa es entonces torturo a mis hijos. ¿Cómo será la tortura? Que mi hija, la más chica, cuando en pandemia agarró unas tijeras y le cortó una cuerda, y nadie en mi casa hizo nada por repararlo. Todos fueron así como de, no se puede ahorita. Ay, qué tristeza. Ya no tiene una cuerda tu ukulele. Y sospecho que el cochinito de mi hija de pronto se llenó. No sé, por esa pequeña acción. ¿Qué más podrá ser? Me gusta cocinar, pero solo lo que me gusta comer. O sea, sí, cocinar así de diario, no, porque entonces me molestaría muchísimo que mis hijos me dijeran, ay, eso no me gusta. Sí, claro, sí. Generalmente, mi comida favorita, bueno, podría vivir de queso, manguitos enchilados. Ay, sí, ay, no, sí. Y conejitos de chocolate. Okay. Los manguitos enchilados también son mi perdición. ¿Has probado los manguitos con chocolate? No. ¿No? Yo pero te voy a inducir al pecado. No, de los largos. Los de cuadritos son piñas enchiladas. Okay. Los largos son mangos. ¿Sí los has probado? Sí. Hay enchilados y hay con chocolate, ¿no? No. Enchilados con chocolate. O sea, está el manguito enchilado y lo bañan
en chocolate. Oh. No, porque además no suena como algo rico. Sí, no. Es Dice una la locura. combinación. No se antoja. Sí. Es una locura. Okay. ¿Qué más? El libro que cambió mi vida, que es una pregunta frecuente, ¿no? Se llama Mujeres que corren con lobos, y algo que no mucha gente sabe es que no lo he acabado de leer. Pero no hizo falta para que cambiara. No, y lo tengo ahí. Yo creo, otra cosa, que los libros tienen vida. Okay. Y así se van, y patas, y se van así, de repente se esconden, y luego vuelven a aparecer, y luego... Pero aparecen en el momento indicado. Deciden cuando tienes que leerlos. Ahora ya, ahora leo mucho en digital, y ahí sí tengo más control sobre ellos, no se me pierden tan fácil. Pero ese libro, es que es un libro muy denso, no solo me refiero al tamaño, sino al contenido, y transformó mi vida en un momento muy importante. Okay. Y lo quiero volver a leer y terminar, espero, pero es un libro que siempre recomiendo muchísimo, que creo que todas las mujeres. Pero es que también creo que sí, o sea, puedes leer un libro una vez, pero si lo lees otra vez, yo creo que depende mucho en el momento en el que estés en tu vida y le das ese sentido a ese libro. O sea, nunca va a ser lo mismo cada vez que lo leas, ¿no? Nunca. A mí no me gusta releer libros. Pero hay algunos libros, por ejemplo, que he escuchado y luego los compro para tenerlos también en físico por si necesito revisar algún dato o porque me parece súper interesante. Muy pocos. Hay mucha gente que sí le gusta releer porque les pasa esto que tú dices, se encuentran cosas nuevas. Pero este libro en especial yo creo que sí es uno que yo tendría que terminar y que sí sería de los que podría releer porque es vital, es un libro muy importante. ¿Cómo se llama? Mujeres que corren con lobos. De Clarissa, creo que es Clarissa Pinkola, tiene un apellido así medio impronunciable, y una disculpa si estoy dando mal el nombre de la autora, pero búsquenlo, es muy bueno. Muy bien. Antes de que nos vayamos y antes de que nos despidamos, tenemos el pilón. Ok. Que es pues un ticketcito de cultura general sobre feminismo que les compartimos a quienes nos escuchan o nos ven. A ver, saca tu turno. Ay, qué padre está. ¿De dónde sacaste esto? Debo confesar, no, eso, justo, que no lo hice, lo compré. Ok, está padrísimo. Pussy Riot es un colectivo ruso punk rock feminista que pone en escena actuaciones extemporáneas de provocación política sobre temas como la situación de las mujeres en Rusia. Y hay una mujer mexicana que es parte de Pussy Riot. Ah, sí. Ajá. Y creo que es mexicana, sino por lo menos latina, pero creo que es mexicana porque alguna vez la entrevisté. Y contaba que uno de los momentos más rudos que había vivido en su carrera fue alguna vez en Latinoamérica que tuvieron una presentación y en el hotel de al lado estaba Putin hospedado. y que fue realmente de sentir muchísimo miedo porque han sido encarceladas. Sí. Son un grupo de mujeres muy valientes. Pero además yo creo que las mujeres, cuando entendemos o tenemos esta conciencia y queremos hacer algo y llevar un mensaje, siempre buscamos la manera de que en lo que hacemos llevar el mensaje, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lo vemos pues, en el arte, ¿no? O sea, cómo también desde el arte hay estas aportaciones al movimiento, ¿no? Oye, interesante. Las músicas, las mujeres que están haciendo rap feministas, espectacular. Hay muchísimas mujeres que están haciendo unas cosas increíbles. Sí, y también desde el teatro, o sea, creo que hay muchas formas en donde el movimiento ha llegado, ha revolucionado y se manifiesta, ¿no? Es increíble la manera en que podemos manifestar estos mensajes. Entonces, qué interesante saber esto, ¿no? Así es. Así que ya lo saben. Un dato más que no sabíamos, que no sabían, ya sabemos. Pues te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros en este espacio. Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. ¿Y dónde pueden encontrar ahora tu canal?
Bueno, en todos ¿qué lados. estás haciendo? En YouTube me encuentran como Pamela Cerdeira y en todos los demás como Pam Cerdeira. Y en Opinión 51, suscríbanse, www.opinion51.com y ya. Pues muchas gracias. Y además van a encontrar no solo lo que tú escribes ahí en Opinión 51. Sino lo que escriben todas. Ajá, exactamente. Entonces creo que qué interesante poder escuchar a todas estas mujeres con diferentes puntos de vista, en diferentes temas, ¿no? Creo que también es algo que necesitamos, no solo literatura, ¿no? Sino información desde esta perspectiva, como decimos nosotros cuando nos ponemos las gafas violetas, ¿no? Así es. Entonces, qué padre. Me encanta la idea de reconocernos entre mujeres, porque bien dicen, reconocernos entre nosotras también es revolucionario, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y nos vemos la próxima. Esto fue un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas construimos un espacio seguro. Mis redes son flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. Te espero en el próximo episodio.